Ok. Bueno, entonces seguimos con Pentateuco. La semana anterior empezamos el libro de Éxodo, ¿verdad? Y estudiamos, ¿se acuerdan que había como una estructura básica como del bosquejo del libro de Éxodo, que tenía tres partes y en cada parte habían subdivisiones? Y la primera parte era que Israel, cuando Israel es liberado, liberado, y vimos entonces que Dios levantó un caudillo, este caudillo, pues todos sabemos, Moisés, ¿verdad? Y vimos pues cómo habíamos visto anteriormente eh, cómo Moisés había llegado a Egipto, la matanza de los niños, de los varones, cómo fue criado, cómo fue formado, cómo fue educado, eh, cómo tuvo que salir huyendo de Egipto, los 40 años que tuvo que pasar en el desierto. Y al final, pues Dios lo llama y para que le dice que él ha oído el clamor de su pueblo, ¿verdad? Y entonces lo ha escogido a él para que él vaya a liberar al pueblo. Y comentábamos pues que Moisés al principio se niega, hace cuatro preguntas, ¿verdad? Que al Señor, como quien dice, mira, y algunas de ellas son, ¿y quién soy yo para que vaya? No me van a creer. Y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y pues al final excusas, ¿verdad? Para no ir. Porque cuando Dios nos llama a hacer algo, pues tenemos que tener la seguridad que Él nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros. Entonces, el siguiente punto que seguía después de esto de que Israel es liberado, ya Moisés llegando a Egipto y el conflicto que tiene con Faraón. O sea, eh, todos conocemos cómo eh, Moisés llegaba donde Faraón, le decía lo que Dios había dicho y Faraón pues se negaba a dejarlo salir de Egipto o ir a celebrar fiesta para Jehová. Pero vemos ahí en el capítulo 5 versículo 1 al capítulo 7 versículo 7, ¿verdad? Que una de las cosas que encontramos en este proceso, en este periodo del enfrentamiento que va teniendo Moisés con Faraón, que al final podríamos decir que es un enfrentamiento entre Faraón y Dios, ¿verdad? Porque Moisés es el mensajero, ¿verdad? Dios le va diciendo, anda donde Faraón, decirle esto y decirle que si no obedece, no los deja salir, pues le va a pasar esto y esto, ¿verdad? Entonces, al final, pues, como les digo, Moisés nada más iba obedeciendo lo que Dios le decía, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 5 versículo 1, la primera vez que Moisés entra a hablar con Faraón, y si alguien quiere leer ahí el versículo 1 del capítulo 5 de Éxodo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y les dijo: Jehová, el Dios de Israel, dice así: dejad ir a mi pueblo y celebraré fiesta en el desierto, a celebrar fiesta en el desierto. ¿Verdad? La primera vez que llegan, lo que le van a decir es eso. Mira, Dios dice que nos deje salir y que vamos a ir a celebrar fiesta al desierto. Ahora, eh, Dios probó a Faraón o al rey, ¿verdad? Con una petición pequeña, porque le dice que los deje salir al desierto a celebrar fiesta al desierto,
pero sabemos que el plan de Dios no era solo que salieran y a celebrar fiesta un par de días y regresaran. El plan de Dios era que salieran de Egipto y se terminara la esclavitud. Pero Dios le hace esta como pequeña petición a, a Faraón, porque él sabe de antemano y conoce la dureza en el corazón de Faraón. Y entonces él lo hace nada más como una pequeña prueba, ¿verdad? De cómo está la dureza en el corazón de Faraón. Y de hecho, el Faraón contesta con arrogancia. Si alguien lee el versículo 2. Y Faraón respondió, perdón, siga. Bueno, No, está y, bien, Fara- hermano. Sí, 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 eso es. y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Verdad? Entonces vemos que desde el principio el corazón de Faraón está endurecido, ¿verdad? Y, y esa pregunta puede ser como una pregunta un poco burlesca, o un poco de sátira, o como le queramos llamar, ¿verdad? Porque dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Verdad? Entonces, está demostrando que para él no hay ningún respeto ni para Moisés, ni para Aarón, y mucho menos para Dios, ¿verdad? Dice, ¿quién es Jehová? ¿Verdad? Y hay, como digo, hay como una cierta arrogancia de parte de Faraón. Entonces, luego vemos que se burla de ellos, eh, porque le dice que lo que ellos andan buscando es dejar de trabajar. Ustedes quieren hacer fiesta para dejar de trabajar, pues. Entonces, al final, eh, dice en el versículo 4, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Eh, entonces, al final, pues Faraón en versículo 7 dice, de aquí en adelante no daréis paz al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Entonces, al final, en vez de dejarlos ir eh, y, y como él dice, ustedes lo que quieren hacer es holgazanar, ¿verdad? Ya no quieren ir, no quieren trabajar. Entonces les hace más pesado su trabajo, porque antes les entregaban la paja, pero ahora les dicen, no, voy que que lo vayan a traer ellos. Entonces se les aumenta el trabajo, les hace más gravoso el trabajo, ¿verdad? Porque ya no les dan la paja para producir los ladrillos. Entonces, los hebreos, cuando llegamos al versículo 21 al 22 del capítulo 5, los hebreos culpan a Moisés, ¿verdad? Y Moisés culpa a Dios. Si alguien lee el capítulo 5, versículo 21 y 22. Amén. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante nos, porque nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Verdad? Entonces vemos que el pueblo, ¿cómo se llama? Protesta contra Moisés y Moisés le traslada la protesta eh, a Jehová, ¿verdad? Porque le dice, eh, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Y para qué me enviaste? Como quien dice, bueno, me llamaste, me dices que me ibas a enviar como libertador y que me ibas a respaldar delante de Faraón, pero al final, en vez de ir viendo
que va a haber una salida del pueblo de la esclavitud, lo que estoy viendo es todo lo contrario, ¿verdad? Se nos están imponiendo más cargas. Entonces, los israelitas o hebreos se encontraban desanimados después de la negativa de Faraón. Y en el capítulo 6, versículo 9, si lo leen, por favor. Amén. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Verdad? Gracias, hermano. Entonces, vemos que Moisés les está tratando de explicar lo que está pasando, que Dios, pues, Dios tiene un plan para sacarlos adelante, para darles libertad, pero como están acongojados y tienen, como dice allí, si congoja de espíritu y además están sometidos a más servidumbre, dice que no escuchaban lo que decía Moisés, ¿verdad? Dejaron de escucharle. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? A veces cuando alguien nos está tratando de ayudar en algo, pero de repente las cosas como que no salen bien, ¿verdad? A veces dejamos de escuchar, ¿verdad? Dejamos de escuchar y nos enfrascamos en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos hacer. Entonces, para nosotros, y ya después, con lo largo de la historia, era obvio que si Dios los iba a salvar, que si Dios los iba a salvar, lo iba a hacer por pura gracia. No, no iba a tratarse de lo que los hebreos podían hacer o lo que Moisés podía hacer por el pueblo, sino que Dios los iba a liberar por pura gracia, así como también a nosotros nos liberó del pecado y de la muerte, ¿verdad? Por pura gracia. Entonces, pero para poder recibir la gracia de Dios, para poder recibir la misericordia de Dios, lo que uno tiene que hacer es primero rendirse delante de Dios, mostrar su impotencia, mostrar su incapacidad, porque de lo contrario, si uno cree que uno puede hacer las cosas a su manera, o como se acuerdan lo que pasó con la familia de Isaac, que por ambos lados, ¿verdad? Isaac y Rebeca le quisieron ayudar a Dios, ¿verdad? Así como Esaú y Jacob, ¿verdad? Pero, pero Dios también en este caso no estaba esperando que el pueblo o que Moisés fueran los que lucharan esta batalla. Lo que él estaba esperando es que ellos se rindieran, ¿verdad? Que ellos mostraran su incompetencia y que eran impotentes. Pero hasta donde hemos visto, ellos por el contrario, se quejaban y decían, mira, en vez de ir mejorando, pues aquí vamos para peor. Y aún Moisés le dice, ¿para qué me enviaste entonces? ¿Verdad? Sin entender Moisés quizá en el momento que el Señor lo había enviado, pero que al final quien iba a liberar al pueblo no era él, ¿verdad? El que le iba a liberar al pueblo era Jehová. Entonces, luego, pues, se van dando otros sucesos y al final, eh, como Dios ve el corazón endurecido de Faraón, le envía las plagas. Le envía las plagas. Y las tres primeras plagas, bueno, entonces vemos del capítulo 7, versículo 8 al capítulo 11, versículo 10, ahí se narran las 10 plagas, no las vamos a ver porque nos llevaría toda la clase, ¿verdad? Solo ver lo de las plagas. Pero sí podemos entender que las plagas fueron fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Verdad? A esa soberbia, a esa arrogancia, a esa pregunta que cuestionaba quién era Dios, Dios le dice, pues te voy a demostrar quién soy. Te voy a mostrar quién soy. Y entonces las plagas fueron como señales divinas que demostraron que Jehová es un Dios supremo, ¿verdad? Que Jehová es un Dios supremo
y que tiene poder para hacer eh, lo que, lo que él quiera, ¿verdad? Porque por eso es soberano. Entonces, las plagas fueron actos divinos. Las plagas fueron actos divinos en los cuales Dios utilizó, primero para juzgar a los egipcios y segundo para liberar a su pueblo, porque vemos que al final de las plagas, pues al final eh, el pueblo es liberado. El pueblo es liberado. Ahora, las observaciones sobre las plagas. Observaciones sobre las plagas. Las primeras tres plagas, si ustedes las han leído o si las leen después, las primeras tres plagas que tienen que ver con la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos, si ustedes leen después, o como digo, si ya lo leyeron, se darán cuenta que estas tres plagas también las sufrieron los hebreos, ¿verdad? Ellos no quedaron exentos por ejemplo, el agua, ¿verdad? El agua se convirtió en sangre y todo el mundo tuvo que esperar a que en algún momento el río volviera a ser agua y no sangre. Luego, de la sí, de la podredumbre que quedó de eso, sale la plaga de las ranas, pero la plaga de las ranas inundó también tanto Egipto, eh, y, y a ver, ¿quién se acuerda cómo se llama la ciudad donde vivían? O sea, ellos vivían en la parte de Egipto, ¿verdad? Porque trabajaban ahí, pero Faraón les había destinado una tierra. ¿Cómo se llama la tierra? Gosén. Gosén, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee sobre estas plagas, o sea, las ranas llegaron también a Gosén, ¿verdad? Y luego, la plaga de los piojos. O sea, cada una se iba dando. Ahora, yo no sé si usted ha estado en un lugar donde de repente se llena de ranas o de sapos. Yo trabajé en una hidroeléctrica, entonces como en la parte, como está el río, ¿verdad? Del agua para la presa, había una temporada que en el invierno, que mira, salió una cantidad de sapos que, y como estaba la calle para ir de la colonia donde vivíamos a la presa, que uno pasaba en el carro y vaya a aplastar sapos, pues. Al terminar todo ese periodo, si la calle estaba alfombrada de sapos aplastados. Gracias a Dios, los sapos no llegaban hasta la colonia, pero se puede imaginar que una gran cantidad de ranas y se metían en las casas, ¿verdad? Y se metían por todos lados, porque eran bien abundantes. Y bueno, por lo menos las ranas usted puede ver, espantarlas y todo, pero lo que pasa es que la siguiente plaga era plaga de piojos. Y ya los piojos, con los piojos sí ya estaba más difícil quererse librar, ¿verdad? Porque los piojos se mueven de un lado para otro, saltan y son tan pequeños pues que no puede andar uno viendo, los puede andar matando uno por uno, ¿verdad? Entonces, al principio, estas tres primeras plagas, Dios permitió que estuvieran tanto en Egipto, o las sufrieran los egipcios, y las sufrieran también los hebreos. Y la razón por la que Dios lo hizo es porque Él quería enseñarle a ambos pueblos quién era Dios, ¿verdad? Quién era Jehová. Entonces, sin embargo, las siguientes 7 plagas o siguientes 7 azotes, si usted las lee, se dará cuenta que solo azotaron a los egipcios, que no azotaron a, a los hebreos.
Y quizás vamos a ver algunos de los casos. Si quiere, lea, alguien que lea capítulo 9, versículo 4. Amén. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. ¿Verdad? O sea, vemos que ahí es la plaga del ganado, ¿verdad? Y dice Dios, bueno, de Egipto se les va a morir el ganado, pero dice, pero nada va a morir de todo lo de los hijos de Israel. O sea, a los egipcios se les murió el ganado, pero el ganado de los hebreos quedó intacto, ¿verdad? Decía un amigo que los egipcios tuvieron que ir a comprar carne, ¿verdad? A, a los hebreos, porque ya ellos no tenían. Y así podemos ir viendo eh, en las demás plagas. Quería ver la plaga de las tinieblas. En la plaga de las tinieblas, en el capítulo 10. Sí, en la plaga de las tinieblas. Si quiere, lean del versículo 21 al versículo 23. Amén. Amén, hermano. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. O sea, los egipcios ni siquiera se levantaban porque estaba tan oscuro, pero tan oscuro que no se podía ni ver las manos ni nada. Pero dice que los hebreos tenían luz en sus habitaciones, ¿verdad? Ha de haber sido un cuadro maravilloso, ¿verdad? Porque seguramente se veía la oscuridad y había como una frontera o un límite, ¿verdad? De ahí para allá, negro, 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 pero ellos con luces, ellos bien iluminaditos y todo eso. Entonces vemos que Dios en las últimas 7 plagas, bueno, las 6 plagas estas que tienen que ver con la naturaleza, más la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Dios castigó nada más a los egipcios, pero a los hebreos los protegió. Entonces, estos azotes, entonces, lo hizo para que los egipcios supieran que el Dios de Israel cuidaba a su pueblo, ¿verdad? Y que era soberano sobre Egipto, ¿verdad? Que eran más fuertes que los dioses de los egipcios. Y dice ahí que las plagas fueron progresivamente más severas, ¿verdad? O sea, cada vez eran más y más severas cada una de las plagas, ¿verdad? La plaga de la langosta, la plaga de los granizos, bueno, eh, todas las plagas. Entonces,
Dios fue castigando a los egipcios a través de las plagas, pero estuvo guardando y protegiendo a su pueblo. Ahora, el endurecimiento del corazón de Faraón, ¿verdad? Eh, Como vimos en el capítulo 5:1, ¿verdad? Vimos que Faraón ya tenía el corazón endurecido, ¿verdad? De la primera vez que llega Moisés, le dice, ¿ay, quién es Jehová para que yo... Ya. Pues sí, ¿quién es Jehová para que yo les deje salir a ustedes? ¿Verdad? Como que ¿quién es Jehová para que yo le haga caso? Entonces, y cuando uno va leyendo, o sea, cada vez que se presenta una plaga, hay como un arrepentimiento, ¿verdad? O temor de parte de Faraón y manda a llamar a Moisés y le dice, mira, quítanos esta plaga, ¿verdad? Y casi como con un tono de, y yo lo voy a dejar salir. Y de hecho, si usted va leyendo, les empieza a decir, va, sí, pueden ir, pero solo van a ir los hombres. Después, no, pueden ir, pero solo pueden ir tal distancia. Sí, pueden ir, pero no pueden llevar a los niños ni las mujeres. Pueden ir, pero no pueden llevar el ganado. Y ellos iban a ir a hacer fiesta, iban a hacer sacrificio. Entonces, si no llevaban ganado, que iban a ir a presentar el sacrificio. Entonces, Faraón les va poniendo como límites. Les dice, sí, los voy a dejar ir, pero les deja límites que ellos dicen, no, es que así no podemos ir a celebrar. Entonces, pero claro, Faraón veía todo lo que Dios estaba haciendo y cómo Egipto estaba siendo prácticamente destruido. Sin embargo, él se mantenía obstinado, ¿verdad? Él se mantenía obstinado y le decía a Moisés que sí, pero al final pues rompía las promesas. Y, y si quieren leamos ahí capítulo 8, versículo 13 al 15. Yo lo voy a leer porque creo que nadie se anima. Sí, hermano. Del 13 al 15. Del 13 al 15, 8 del 13 al 15. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ajá, exacto. Entonces vemos lo que decía, ¿verdad? Se lo he puesto como ejemplo. Hay otro ejemplo también ahí, pero vemos que sí, ¿verdad? Él le pide que mira que se vayan las ranas, pero cuando las ranas se van, ¿verdad? Dice en el versículo 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. O sea, el que endurece el corazón es Faraón, ¿verdad? Es Faraón, él es el que tiene el corazón endurecido. Sin embargo, si leemos el capítulo 4, versículo 21, Amén. amén, Y hermano. dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Amén. Entonces, vemos que claramente Dios le dijo a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero hasta donde hemos visto, dice que el Faraón endureció su corazón. Entonces, cuando,
cuando llegamos a la sexta plaga, capítulo 9, versículo 12, si lo leemos. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Amén. Entonces, hasta en la sexta plaga, hasta la sexta plaga, entonces sí hay Jehová el que endurece el corazón de Faraón. Pero ya para esto, ya Faraón ya está en su línea de ser opositor de Dios, ¿verdad? Si al principio, en las primeras 5, o sea, antes de que empezaran las plagas, ya tenía endurecido su corazón. Después de las 5 plagas, por supuesto que lo iba a tener todavía más endurecido, ¿verdad? Ya por el sufrimiento, por el dolor, por todo lo que le estaba pasando. Pero ya a partir de la plaga sexta, allí sí ya dice, ¿verdad? Que ya es Jehová el que endurece el corazón de Faraón, ¿verdad? Es bien interesante ese versículo porque a veces uno piensa que desde el principio Dios endurece el corazón de Faraón, pero realmente el Faraón ya tenía su corazón endurecido. Al final, pues llegamos a la plaga de los primogénitos, ¿verdad? De los primogénitos, y ahí es donde ya se habla de la Pascua. Capítulo 12, ya está en el capítulo 12, del versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Ahora, solo para ponernos como en contexto qué representa la Pascua para el pueblo de Israel, la Pascua para el pueblo de Israel es como el día de independencia para nosotros, ¿verdad? No importa el país que seamos, todos tenemos una fecha de la independencia, ¿verdad? Y la celebramos. Entonces, para el pueblo de Israel, esa fue como su fecha de independencia, porque salieron de la esclavitud. Nosotros salimos de otro tipo de esclavitudes, ¿verdad? Como naciones, pero ellos salieron de la esclavitud de los egipcios. Entonces, pero no solo representa que se independizaron como nación de los egipcios, sino que también la Pascua representa el último juicio que Jehová hizo sobre Egipto, ¿verdad? Porque en la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Fue lo último que Dios hizo para obligar a Faraón que le diera libertad a su pueblo. Y también la Pascua representa que va a ser el inicio de la peregrinación hacia la tierra prometida, ¿verdad? Por eso para los hebreos es bien importante la Pascua, ¿verdad? Y, y la Pascua, si ustedes se acuerdan, bueno, cuando veamos Levítico, ahí vamos a ver, o sea, la Pascua es una de las fiestas más importantes que Jehová ordenó, ¿verdad? Fue una de las fiestas más importantes, si no la más importante. Y y si nos acordamos, eh, en el tiempo de Jesús se celebraba la Pascua. Bueno, a estas alturas todavía ya no se celebra la Pascua como debe de ser, pero Semana Santa es la celebración de la Pascua, ¿verdad? Se le llama Semana Santa, pero realmente es la Pascua, ¿verdad? Es la Pascua. Entonces, la Pascua tenía un símbolo profético, ¿verdad? Que era la muerte de Cristo, ¿verdad? Y que nos enseña a andar eh, por fe a partir de la redención. Entonces, vemos también que la Pascua se constituye en el primer día del año religioso de los hebreos. Y allí comenzó realmente la vida como nación del pueblo hebreo. Ahora, el vocablo Pascua significa pasar de largo, pasar de largo, porque el ángel destructor
pasó de largo en aquellas casas que los dinteles estaban pintados de sangre. Si alguien busca ahí Éxodo capítulo 12, versículos del 12 al 14. Éxodo 12, del 12 al 14. Amén. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Verdad? Por estatuto perpetuo. O sea, Dios ordenó que todos los años, de generación en generación, se tenía que celebrar la Pascua. Se tenía que celebrar la Pascua. Y vemos ahí lo que les decía, ¿verdad? Que el ángel destructor, el ángel que iba a ir haciendo que se murieran los primogénitos, dice, bueno, cuando yo llegue a una casa y vea que los dinteles de la puerta tienen sangre, voy a pasar de largo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que cuando venga la tribulación y todas esas cuestiones, o sea, cuando el Padre ve la sangre de Cristo que está sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, somos perdonados, ¿verdad? Somos perdonados. Entonces, eh, y vemos ahí que entonces les dicen, miren, esta fecha la tienen que recordar y esta fecha la tienen que celebrar, ¿verdad? Y así quedó establecida la fiesta de la Pascua. Y como les decía, aún en el tiempo de Jesús, la fiesta por excelencia era la Pascua. La fiesta por excelencia era la Pascua. Por eso, cuando se ve el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y llega el día de Pentecostés, porque el tiempo de Pentecostés se da también en la Pascua, ¿verdad? Por eso había gente de todos los pueblos, de todas las ciudades cercanas y todo eso, porque era el tiempo de la Pascua, entonces estaban celebrando la Pascua, por eso es que había tanta gente, ¿verdad? Por eso es que había tanta gente en ese tiempo en Jerusalén, porque la Pascua se celebraba en Jerusalén, ¿verdad? Había que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y pues después de la muerte de los primogénitos, entonces ya se da la partida de los israelitas, que ya está ahí capítulo 12 del versículo 29 al 51, ¿verdad? Y fue necesaria esa plaga tan tremenda, ¿verdad? De la muerte de los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? De los egipcios, para que él entrara en razón. Y entró en razón porque se le murió el hijo a él. Yo creo que si no se le muere el hijo a él, hubiera seguido de testarudo, ¿verdad? Le ha dicho, bueno, se le murieron a los demás y que vuelvan a tener hijos, pero se muere su hijo y eso le causa mucho dolor. Y entonces permite que los israelitas se vayan, ¿verdad? Se da cuenta que el Dios de los israelitas es más poderoso que todos los dioses egipcios, ¿verdad? Que todos los dioses egipcios. Y, eh, y el escritor de este libro, no de Éxodo, sino del libro este de Pentateuco, él dice que los egipcios recibieron justa retribución, porque ellos habían matado miles de niños de varones del pueblo hebreo. Y ahora entonces, como ellos habían matado tantos niños de los hebreos, ahora reciben como pago que se mueran sus hijos, ¿verdad? Que se mueran sus hijos. Y como habían oprimido cruelmente a los esclavos, ¿verdad? También por la obstinación del rey. Entonces, al final, todo el castigo que reciben a través de todas las plagas y todo lo demás,
Es como un pago por toda la opresión que ellos le habían hecho al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y se acuerdan cuando empezamos a ver en Éxodo capítulo 1 que, que los egipcios oprimían al pueblo de Israel, pero dice que entre más los oprimían, más se fortalecían y más crecían, ¿verdad? Entonces, Faraón al final pues se convence, tiene que dejarlos que salgan de Egipto y en un momento que, bueno, ya, allá no les pone condiciones, y les dice, miren, váyanse, ¿verdad? Váyanse, y aquí ya no los aguanto. Pero si vemos el versículo 31 y 32 del capítulo 12. Amén. Ujú. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como lo habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ok, gracias. Si se da cuenta, eh, de repente como que Faraón reconoce, ¿verdad?, la grandeza del Dios de Israel. Él dice, miren, váyanse y agarren sus ovejas, sus vacas, como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. ¿Verdad? O sea, reconoció que él necesitaba también la bendición de Dios. Así que, pues empiezan a salir y, y quiero ver capítulo 12 versículo 33 y versículos 35 al 36. Yo lo leo. Bueno, hermano, 33, 35 y 36. exacto, 35 al 36. Ok. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. E hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Interesante, ¿verdad? Ya los egipcios, ya no solo Faraón y toda la parte real, sino ya la gente, ¿verdad? El pueblo. Les dicen, váyanse, ya, porque dice, porque somos muertos, o sea, ellos dijeron, mientras estén aquí los hebreos, no, estamos destinados a morir. Y Dios les había pedido que les pidieran el oro, la plata, las alhajas y todo eso y puso gracia en ellos y pasaban donde estaban los egipcios y les decía, a ver, deme todo lo que tiene de oro, de plata, de todo. Y la gente se los daba porque tenían temor, decían, quizás si no se los doy, puedo caer muerto aquí. Así que les entregaron riqueza, ¿verdad? Les entregaron los tesoros que tenían el pueblo egipcio y se los entregaron al pueblo. Ahora, el pueblo esclavo sale rico y podría ser en cierta forma, porque bueno, en este periodo esclavo 400 años, ¿verdad? No había forma de pagarles todo lo que habían trabajado y no les habían pagado. Pero en cierta forma, el obtener todos estos tesoros era como una retribución al trabajo que habían estado haciendo como esclavos. Pero había un objetivo mayor que ese. Y el objetivo mayor es
que con este oro y toda esta plata y todas estas alhajas y todo el metal que pudieron recolectar, pudieron construir el tabernáculo y todos los utensilios, ¿verdad? Y todos los utensilios que, que, que el Señor ordenó que se hicieran. Ayer les voy a pasar un video después que les va a dar la idea de cómo era el tabernáculo. Luego está el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 17 al 25, al 15 al 21. Eh, cuando salen, Dios se constituye en el guía para ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una columna de nube, una columna sí, de fuego y una columna de nube, ¿verdad? La columna de nube los, los acompañaba en el día para protegerlos del sol, ¿verdad? Para protegerlos del sol. Eh, Cuando uno está en el desierto, en ese desierto en particular, como es desierto, no hay agua, entonces no hay nubes. O sea, usted ve el cielo y celestito o azulito, del color que lo quiera ver, pero aquí no hay una nube, ¿verdad? Porque no hay vapor que suba. Entonces, por eso el Señor puso una columna de nube que le daba sombra a toda la columna de los 500 que dice que salieron de Egipto, o sea, 500 solo de hombres, ¿verdad? Y en la noche, la columna de fuego, pues para alumbrarles, ¿verdad? Alumbrarles el camino o para alumbrarles en el lugar donde tenían que acampar. Entonces, Jehová guía, porque él los va guiando, ellos van siguiendo la columna en números, sí, en números, no sé si lo vamos a ver, pero en números dice que cuando la nube se movía, el pueblo se movía, ¿verdad? Y si la nube se detenía, allá acampaban. Y dice, si se quedaban un día, pues se quedaban un día, si se quedaba un mes, se quedaba un mes, y si se quedaba un año, se quedaban un año. Entonces, a la orden de la nube se movían y a la orden de la nube se acampaban, ¿verdad? Entonces, ellos van siguiendo la nube y el Señor lo lleva hacia el sur, hacia la orilla del Mar Rojo. Y hay una razón por qué el Señor lo lleva ahí, porque ahí va a ser la derrota final de Faraón, porque Faraón todavía se ha quedado con su ejército y su imperio, ¿verdad? Entonces el Señor va a provocar que el faraón, porque después le avisan al faraón, mira, ya están a la orilla del mar y ahí se han quedado, y entonces agarra todos los carruajes y de su ejército y todo y sale en busca de otra vez de los hebreos, ¿verdad? Pero el Señor va a ocupar eso para librar por completo a los israelitas de los egipcios. Capítulo 14, versículo 13. Si alguien Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿verdad? Entonces Dios le da la promesa, le dice, mira, ya van a venir los egipcios, pero no te preocupes, porque esta es la última vez que los vas a ver, ¿verdad? O sea, le está diciendo que va a terminar con ese imperio para que ya no sean una amenaza para los hebreos. Entonces, aunque Dios puso a los hebreos en esa situación peligrosa, que estaban encerrados por montañas, el desierto, el mar, y venía el ejército contra ellos, ¿verdad? Dios quería mostrarles que Él iba a pelear la batalla por ellos, que Él es el guerrero que pelea las batallas por su pueblo y que Él es el que protege a su pueblo. Y además, esa liberación que iban a tener de ver el mar abrirse para que ellos pudieran escapar de los egipcios, iba a ser algo que iba a quedar inolvidable, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que vio eso, esa gente, nunca se les quitó la imagen de su mente, cómo el mar se abrió, cómo pudieron pasar en seco y cómo después el Señor cerró
cerró las aguas, ¿verdad? Entonces, aunque cuando ellos vieron que venían los egipcios, perdieron su confianza y comenzaron a culpar a Moisés otra vez, aunque ellos culpaban a Moisés, pero al final le estaban culpando a Dios, ¿verdad? Porque le dicen, mira, ¿para qué nos trajiste aquí? Si para morir aquí pudimos haber muerto ¿cómo se llama? En Egipto, ¿verdad? Pero Moisés sabía en quién buscar ayuda. Y entonces Moisés le clama a Dios, ¿verdad? Y Dios le responde, le dice que tome su vara, que levante la vara, ¿verdad? Y le dice que divida el mar. Capítulo 14, versículo 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aunque le da la orden que lo divida, pero realmente quien divide el mar, pues obviamente que es Dios, ¿verdad? Él manda el viento y el viento que divide las aguas para que puedan pasar. Entonces, el hecho que el mar se abra fue algo milagroso, ¿verdad? Y así el pueblo pudo pasar. eh, el Mar Rojo en seco y cuando los egipcios quisieron hacerlo, porque dice la escritura que viendo lo que habían hecho, dijeron, ah, pues nosotros también, ¿verdad? Vamos a imitar lo que ellos hicieron. Pero cuando ya pasó el pueblo de Israel y ellos van a la mitad, dice que le quitó las ruedas a los carruajes y se cerró el mar y ahí murieron. Entonces, hay eh, tantas teorías y tantas cosas que se dicen, que el mar no se abrió, que fue un evento natural, que en esa parte del mar era bien, eh, no era muy profundo y por eso es que se pudieron apartar las aguas y pasaron, pero la escritura dice que Dios abrió el mar, ¿verdad? Y esa es nuestra fe y en eso creemos. Y en eso creen los israelitas, ¿verdad? Por eso es que para ellos este acto milagroso de Dios es algo que es de mucha relevancia, es algo muy importante para ellos, ¿verdad? Saber que Dios abrió el mar rojo. Y después de esta espectacular liberación, está el cántico de Moisés y de María. No lo vamos a leer, pero les dejo ahí la referencia. Eh, lo pueden leer después entre el versículo 1 y el versículo 12, porque a veces lo leemos y no nos damos cuenta que realmente son dos partes en ese cántico. La primera parte del cántico trata de la victoria sobre los egipcios y la segunda parte prácticamente es una parte profética de la conquista de Canaán, aunque no habla de Canaán en específico, pero sí dice de una tierra que van a poseer. Entonces, la importancia del éxodo, ¿verdad? Es el acontecimiento quizás más significativo en la historia de la nación, ¿verdad? Porque ahí se dan esos eventos extraordinarios y milagrosos que acompañaron la salida de Egipto y en especial el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo, que son sucesos tan grandes, tan poderosos, y hay algunas citas que están ahí
en las cuales a Jehová lo llaman el que sacó a Egipto, el que sacó de Egipto al pueblo, ¿verdad? Porque es algo que tiene tanta importancia como el Señor liberó de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel y cómo los hizo cruzar el Mar Rojo. Eh, Luego, cuando ya pasan el Mar Rojo, pues entonces emprenden su viaje a- al monte Sinaí. Y quiero ver si lo puedo ampliar aquí. Uy, se me pasó. Cuando vemos el mapa, aquí está Egipto, ¿verdad? Aquí está Gosén, aquí está Ramsés, que era una de las ciudades que ocupaba Faraón. Entonces ellos salen de Pitón, ¿verdad? Y atraviesan, llegan a Sucot y atraviesan el Mar Rojo. Pero si vemos Canaán, que es la tierra prometida, está aquí. Aquí es Palestina o Filistea, ¿verdad? Aquí está el Mar Muerto, aquí más arribita está, no sé si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver, pero, como no, aquí está el Mar de Galilea. Y pues para llegar a Canaán, lo más cerca era venirse por aquí, ¿verdad? A la orilla del mar Mediterráneo. Pero sin embargo, el Señor, en vez de guiarlos por ahí, los lleva por Mara, por Elim, hasta que los lleva al monte Sinaí. Y del monte Sinaí, pues después tienen un recorrido, ¿cómo se llama? Todavía más raro, pero porque ya se encuentran con la cuestión de la desobediencia, que no entran a Canaán, que los espías tienen miedo de entrar a poseer la tierra. Y espérenme que esto. Ay, vean, lo voy a volver a abrir porque. mm, Bueno, entonces, salen para el Sinaí, ¿verdad? Y Dios los condujo y les decía, ¿por qué el Señor no los guió, ¿verdad? No los guió ay, ¿esto qué pasa? Pues, es rebelde esto. Ahí está. Entonces, no lo guió por el camino más cerca. Y hay una explicación, ¿verdad? Porque lo lleva ¿cómo se llama? Por el camino más complicado, ¿verdad? Eh, donde no iban a encontrar comida, donde no iba a haber agua, eh, eh, por el camino más estéril, ¿verdad? Pero en el capítulo 13 versículo 17, capítulo 13 versículo 17,
si alguien lo lee, pero quisiera que leyera otro, porque solo todos los mismos hermanos leen. Men, maestro, 13:17, Éxodo. 13:17, sí, gracias, hermano. Muy bien. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Amén. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos habían sido esclavos 400 años, ellos no eran un pueblo guerrero, ¿verdad? Ellos no eran un pueblo guerrero, un pueblo sumiso. Eh, ah, Imagínense 400 años en esclavitud. Las primeras generaciones ya habían muerto, los que habían nacido ya nacieron esclavos. Entonces, ellos no estaban preparados, como dice ahí en el versículo, ¿verdad? Para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, porque se iban a encontrar, si ellos llegaban a Canaán, Canaán estaba habitado, ¿verdad? Canaán estaba habitado, ahí vivían los cananeos y otro montón de gente. Entonces, si ellos llegaban, les iban a hacer la guerra y los iban a derrotar. Entonces, dice el Señor, no, entonces se van a querer regresar a Egipto. Por un lado, entonces, Dios tenía que esperar que ellos estuvieran preparados para poder realmente conquistar las tierras. Y si ustedes se acuerdan, en el panorama del Antiguo Testamento, ellos empiezan a conquistar la tierra ya hasta en el libro de Josué, ¿verdad? Ni siquiera en Pentateuco, sino que hasta en el libro de Josué, ahí empiezan a conquistar la tierra. Entonces, la primera razón es esa. Y la segunda es que ellos no estaban preparados espiritualmente para servir al Señor, porque ellos no practicaban, no mantenían esas prácticas ceremoniales ni nada de eso, porque pues, si los tenían esclavizados, los tenían trabajando todo el tiempo. Entonces, después de que fueron liberados, en ellos había ese espíritu de esclavitud, ¿verdad? Tenían un espíritu de esclavos. Y eso se notaba por los rasgos de cobardía que se mostraban, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Faraón va a llegar y dice, "Ah, mira, mejor nos hubiéramos quedado allá, aquí nos vamos a morir y todo lo demás." También se acuerdan que ellos le dijeron a Moisés, "Ah, nos hubiéramos regresado, allá podíamos comer, allá había legumbres, había todo para comer y aquí no hay nada." Entonces Dios iba a permitir en este tiempo que ellos iban a estar ahí en Sinaí para disciplinarlos y para adiestrarlos para que conquistaran la tierra prometida. Cuando están eh, en el desierto, cuando van camino para Sinaí, todo eso, ellos se encuentran, pasan 4 pruebas. La primera es que cuando llegan a Mara, eh, eh, encuentran con que ellos llegan, ¿verdad? Después de 3 días de viaje, y ellos llegan esperando encontrar agua, y resulta que encuentran agua, pero que las aguas son amargas, por eso le ponen Mara al lugar. Y Dios le dice que agarre un árbol que está por ahí, ¿verdad? Porque le reclaman a Moisés y le dicen, ¿y qué vamos a beber? Y entonces, ¿cómo se llama? Dios le muestra un árbol a Moisés y le dice, "Ay, échalo en el agua", y las aguas se endulzaron. Bueno, no hay nada que diga que el árbol tenía algo que endulzó las aguas, sino fue un milagro de parte de Dios. Y, y luego empiezan a tener hambre, ¿verdad? Y empiezan a reclamar que no hay nada que comer y todo lo demás, y el Señor, se acordarán ustedes, les manda las codornices y después les envía ya el maná, les dice cómo tienen que comerlo, cuánto tienen que recoger en el día, que tienen que recoger 6 días a la semana, pero el sexto día tienen que recoger lo que van a comer el séptimo día. Y dice que si tomaban más de la cuenta, se les arruinaba, ¿verdad? Se les engusanaba.
Así que el Señor pues se encargó de estarles proveyendo eh, el alimento. Y luego siguen avanzando, llegan a Refidim y se vuelven a encontrar con que no hay agua. Llegan a ese lugar, a Refidim, esperando encontrar agua, pero resulta que no hay agua. Y entonces vuelven a reclamarle a Moisés y le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y Jehová dijo a Moisés, toma contigo los ancianos y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y volverá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. ¿Se acuerda? Hasta hay cántico, ¿verdad? De la peña de Oreb, ¿verdad? Él golpea la piedra y empieza a salir agua. Y por último, la guerra con Amalek, ¿verdad? Esta guerra con Amalek, que está en el capítulo 17, versículo 8 al 16. Amalek ataca al pueblo de Israel y Moisés le dice a Josué que él va a ir a pelear, ¿verdad? Que él va a ir a capitanear ya al pueblo. Y Moisés, Aarón y Hur suben a un monte, a un callado. Y dice la palabra que cuando Moisés levantaba los brazos, ¿verdad? Con la vara, él tenía la vara, cuando levantaba los brazos, entonces Israel prevalecía, pero cuando los bajaba, entonces Amalek prevalecía. Entonces los dos hombres que estaban con él, Aarón y Hur, le mantuvieron las manos levantadas, ¿verdad? Y así Josué pudo vencer a filo de espada a Amalek. Luego el Señor les entrega ya estando, llegan a ir ¿cómo se llama? Al Sinaí, y ahí el Señor les entrega la ley. Ahí el Señor les entrega la ley, y cuando llegan al Sinaí, ya tenían 3 meses de haber salido de Egipto, y en el Sinaí permanecieron casi un año. Estiman 1 año y 2 meses, ¿verdad? Entonces, ahí en ese lugar Dios hizo pacto con el pueblo. Y el pueblo aceptó, ¿verdad? Que Jehová iba a ser su Dios. Y en el capítulo 19, versículo 8 dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, ¿verdad? O sea, que aceptan la ley que Dios les está dando. Ahora, el propósito de la ley eh, no tenía la intención de ser un medio de salvación. Porque realmente cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ya el Señor ya los ha redimido, ¿verdad? Incluso ya se dio la cuestión de la liberación o de la redención por medio de la sangre. Entonces ellos no necesitaban la ley para tener como un reglamento de salvación, sino que ellos por gracia ya habían salido de la esclavitud. Entonces, el propósito de la ley era que ya que ellos ya eran pueblo, ya eran el pueblo de Dios, que siguieran siendo su pueblo y que ellos pudieran aprender a tener una relación íntima con Dios. Y si alguien me hace el favor de leer capítulo 19, versículo 5 y al versículo 6. Amén. Y vos, oh, Sí, hermana. ok, permítame. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El 7 Amén. también, ¿verdad? Sí, Ok. por favor. Ok. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ok, gracias.
Entonces, eh, perdón, hermana. 19:5-6 leyó, ¿verdad? Sí. Leí el 6 y el 7. No, sí, ajá. El 5 y el 6. Ok, el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí sí, ¿verdad? Entonces vemos que Dios le hace una promesa, ¿verdad? Eh, que están condicionadas, por supuesto, a la obediencia, ¿verdad? Y les dice que van a ser un especial tesoro. Seréis mi especial tesoro. Y esto implica que van a tener un valor especial, ¿verdad? Con una relación íntima y que él los había escogido por encima de todas las naciones. De todas las naciones, ellos iban a ser un pueblo especial. También les dice que van a ser un reino de sacerdotes. Los israelitas tendrían acceso a Dios y deberían de representar a, a Jehová ante todo el mundo. Y iban a ser gente santa. O sea, tenían que ser diferentes a las naciones paganas que los rodeaban, ¿verdad? Tenían que ser una nación separada para ser de Dios a quien iban a servir y le iban a rendir culto. Esto de especial tesoro, reino de sacerdotes y nación santa, ¿les suena en el Nuevo Testamento? Sí, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, él manifiesta lo mismo, ¿verdad? Él hace ver que esta promesa llega a tener cumplimiento también para la iglesia, ¿verdad? Que somos especial tesoro, que somos un reino de sacerdotes y que somos una nación santa. Entonces, ellos prometen que van a cumplir toda la ley, ¿verdad? Pero cuando prometen que van a cumplir toda la ley, no se dan cuenta que la naturaleza humana es débil y que hay una gran tendencia a pecar. Y ellos dicen, todo lo que tú nos digas que vamos a hacer, eso vamos a hacer. Pero realmente eh, nunca podemos cumplir todo lo que Dios nos pide, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Siglos después de esa promesa, parece que el pueblo de Israel ya se había olvidado de que le había prometido a Dios que iban a serle fiel, que le iban a obedecer en todo tiempo, ¿verdad? Y llegó un momento, ya en el tiempo de Jesús, llegó un momento en que ellos creen que este pacto que habían hecho con Dios era incondicional, ¿verdad? Ya podemos hacer lo que querramos porque tenemos la promesa, ¿verdad? Y quiero ver, Jeremías capítulo 7, las lecturas del versículo 4 al 16, pero leamos nada más el 15 y el 16. Jeremías, ¿qué más? Jeremías 7, 15 y 16. Yo lo tengo. Os echaré Vean, de mi presencia. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿verdad? Si usted lee todo el capítulo, ahí le está diciendo a Jeremías que el pueblo se ha apartado de él, que el pueblo no lo obedece, y entonces le dice, mira, por este pueblo no ores, ¿verdad? Porque yo lo voy a echar de mi presencia. Entonces, quiero ver Mateo 3:9, quiero ver qué dice Mateo 3:9. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, a qué punto quiero llegar? Que los sacerdotes, los fariseos, los escribas y todos ellos, su defensa es, somos hijos de Abraham. Entonces ellos creían que con solo decir que eran hijos de Abraham, Dios seguía obligado a cumplir todo el pacto. Dios seguía obligado a cumplirles todas las promesas. Y el Señor les dice, "Va, si el Señor quiere estar en las piedras, puede levantarle hijos a Abraham". Y les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, no tratarían de matarme a mí. O sea, pero la mentalidad de los sacerdotes y de la parte religiosa, digamos, en el tiempo de Jesús, para ellos ser hijo de Abraham era todo, ¿verdad? Y de hecho, todo el que no era hijo de Abraham, según su concepto, era gentil y no tenía derecho a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, tenemos que entender que la salvación que había recibido Israel y la salvación que encontramos nosotros es por gracia, ¿verdad? Es un don de la gracia del Señor. Los propósitos de la ley, ¿verdad? Esto nos puede ayudar porque a veces tenemos así como problemas por la ley, ¿verdad? Que Jesús no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla. Pero, y entonces, ¿está en vigencia la ley o no está en vigencia la ley? Pero ¿qué propósito tenía la ley? Y la ley tenía como propósito, ¿verdad? Proporcionar una norma moral por la cual los redimidos pudieran demostrar que son hijos de Dios y vivir una justa relación con su creador y con su prójimo. O sea, el propósito de la ley es que el pueblo aprendiera a vivir conforme a la voluntad de Dios, que tuvieran una moralidad, que tuvieran una conducta conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No era algo riguroso así como una imposición, sino que Dios buscaba que ellos aprendieran a mantener esa comunión con Él, ¿verdad? Entonces lo que Dios les estaba dejando en la ley era qué tenían que hacer, cómo tenían que vivir, ¿verdad? Y por eso eran normas, ¿verdad? Normas humanitarias, normas morales, y luego después, vamos a ver, estaban también las normas que tenían que ver con el culto, ¿verdad? Pero la primera era esa, que ellos pudieran pudieran comportarse bien delante de Dios y con su prójimo. Y lo otro era demostrar que Dios es santo y que le exige santidad a la humanidad. Y por último, enseñar a la humanidad su pecaminosidad, ¿verdad? Porque si no hubiera estado la ley, entonces no hubieran sabido cuál era el pecado, ¿verdad? O sea, si no hay ley, entonces no hay delito. Pero entonces, estando la ley, el Señor les dijo que era lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer. Si lo hacían, estaban en obediencia. Si no lo hacían, estaban en pecado, estaban en desobediencia. Entonces, lo primero que le da Dios a Moisés es el decálogo, los 10 mandamientos. Y solo quiero leerles aquí rápidamente qué significa cada uno de los mandamientos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que Dios quiere mostrar es la unicidad de Dios, o sea, que Dios es uno, que Dios es único, que no hay más que un solo Dios y ese es al Dios que le tenemos que ofrecer culto. Entonces dice, no hay otro Dios, ¿verdad? No hay otro Dios ajeno delante de mí. También trata de demostrar la espiritualidad de Dios, o no trata de demostrar, define la espiritualidad de Dios. Dice, no te harás imagen. Porque dice, ¿cómo se van a hacer imagen de un espíritu? ¿Verdad? Además, al hacerse imagen, entonces ya caen otras cuestiones de adoración y todo, y entonces el Señor dice, no. O sea, ustedes tienen que aprender a ser espirituales tal como yo soy. La santidad de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios, porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el nombre de Dios es santo. Entonces no podemos estar agarrando el nombre de Dios a la ligera.
Yo no sé si usted conoce a alguien, pero yo tenía un amigo que por todo, te lo juro, ¿verdad? Y te lo juro, y te lo juro, ¿verdad? No decía en el nombre del Señor, pero hacer juramento, ¿verdad? Y yo le decía, no, si yo te creo, ¿verdad? Yo te creo, o vos dudas, quizás porque mentí mucho, le decía, dudas que te voy a creer, que no te voy a creer, ¿verdad? Pero porque cuando uno se siente obligado a jurar es porque cree que la gente no le cree, ¿verdad? Entonces, pero con esto de no tomar el nombre de Jehová en vano, vamos a leer dos versículos, Levítico 19:12 y Deuteronomio 10:20. Levítico 19:12 y Deuteronomio 10:20. Si lo tienen, Amén. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Es el Levítico 19:12. 19:12, sí. No juréis, ¿qué dice? Falsamente, ¿verdad? Falsamente. O sea, el Levítico lo que prohíbe es el juramento cuando es falso. Cuando es falso. O sea, uno no puede jurar falsamente, ¿verdad? Y Deuteronomio 10:20, ¿qué dice? Amén. Perdón. Sí, sí. Amén. 10:20 decía, ¿verdad? 10:20, Maestro. sí. Ok. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Amén. ¿Hay contradicción o qué pasó? Que primero dice que no juremos y después dice que por él juraremos. La palabra no se contradice en ningún momento, ¿verdad? La palabra de Dios no tiene errores, no se contradice. ¿Qué es lo que pasa? En Deuteronomio 10:20 dice que se podía jurar. Claramente dice, por el nombre de Jehová jurarás. La prohibición era jurar falsamente. O sea, yo no podía agarrar el nombre de Jehová para jurar por una mentira. Pero si yo iba a jurar por algo que era cierto, era válido. Era válido, lo permitía la ley. Pero venido Jesús, ahí está Mateo 5:35 al 37, aunque lo voy a leer desde el 34. Jesús dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, Jesús no vino a abolir la ley, Jesús la vino a aclarar. Entonces, Jesús dice, miren, para que no caigan en problemas, ¿verdad? Con respecto a si van a jurar falsamente o si están ocupando bien el nombre de Jehová, hagan una cosa, no juren por nada. Aprendan a hablar correctamente. Y cuando ustedes digan sí, es sí. Y cuando digan no, es no. O sea, su palabra debe de ser... se está oyendo porque me salió aquí que la conexión es inestable. Hola. Sí, sí lo escuchamos. Sí, Ok. se oye, sí se oye. Sí, bueno. Entonces, entonces Jesús les dice, miren, hagan una cosa, o sea, no juren, aprendan a hablar con la verdad. Aprender a hablar con la verdad, ¿verdad? Entonces es lo que el Señor
les enseña, ¿verdad? Que tienen que aprender a hablar con la verdad y así no van a caer en andar con juramentos y vaya a hacer que pequen. Luego, lo otro es que la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo otro que trata los mandamientos es la soberanía de Dios. Y por eso dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque Dios es soberano y nosotros tenemos que entregarle un día a la semana, ¿verdad? Para adorarle, para exaltar su nombre, para buscarle, para servirle. Y aquí hay algo que me llamó la atención, dice, también para mostrar respeto a los representantes de Dios. Pero el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, ahí dice ya, pero es y a tu madre. O sea, el hombre que no honra a sus padres tampoco va a honrar a Dios. El hombre que no honra a sus padres tampoco va a honrar a Dios. Pues esta es la base del respeto de la autoridad. Tenemos primero que respetar a nuestros padres para poder respetar eh, a Dios, ¿verdad? Por eso Jesús también dijo, ¿verdad? Que, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano? Eh, no, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu prójimo que lo ves, ¿verdad? Igual de esa manera. ¿Cómo podemos decir que honramos a Dios si no honramos a nuestros padres? Y luego, la vida humana es sagrada, por eso no matarás. La familia es sagrada, no cometerás adulterio. Se debe respetar la propiedad de otros, no hurtarás. La justicia, ¿verdad? Tenemos que aprender a cumplir justicia, no darás falso testimonio. Y el control sobre los deseos, no codiciarás. Y entonces, además, ya más adelante, y lo vamos a ver cuando veamos Levítico y algunas partes en Deuteronomio, o sea, no solo se les dio los 10 mandamientos, sino que se les dieron leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales, ¿verdad? Las leyes morales era para que pudieran vivir con el conglomerado, para que tuvieran una buena conducta. Las leyes civiles porque había que establecer un orden, ¿verdad? Un gobierno y tenía que haber orden. Y las leyes ceremoniales, Entonces, esto hacía que el pueblo de Israel fuera un pueblo totalmente diferente, diferente a las demás naciones, ¿verdad? Porque tenían como les dijera, tenían leyes, incluso leyes humanitarias, que estaban por encima de lo que vivían en las otras naciones. Ahora, después de que les da estas leyes, eh, lo que el Señor le da a Moisés es el tabernáculo. ¿Cómo va a ser el tabernáculo? ¿Cómo va a ser el tabernáculo? Eh, ¿Verdad? El Señor le dice cómo tienen que construir el tabernáculo. Yo les he dejado ahí en la plataforma. Vamos a ver. Les he dejado en la plataforma esta presentación acerca del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, aquí está cuál fue el propósito de la construcción del tabernáculo y principalmente era para que Dios morara en medio del pueblo, para que Dios morara en medio del pueblo. Aunque sabemos a través de las escrituras que Dios no puede morar en una casa. Dios le dijo, yo no puedo morar en una casa, ¿verdad? Cuando le dijeron que le iban a construir un templo, ¿verdad? Porque le digo, yo no puedo vivir en templos hechos en manos de hombres, pero era una forma en que el pueblo supiera que la presencia de Dios estaba ahí. Y entonces Dios le va dando todo el diseño a Moisés, le dice cómo lo tiene que construir, lo construyen a través de ofrendas voluntarias. Eh, Dios usó mujeres también para que
cosieran las cortinas, hicieran toda la parte de los adornos y todo eso, y ocupó hombres, ¿verdad? También para que hicieran toda la parte de los utensilios, además la construcción del tabernáculo. El tabernáculo en sí no era tan grande, pero todo lo que rodeaba ¿cómo se llama? El atrio, todo esto eran unos postes altos, ¿verdad? De acacia. Y se imagina cuando tenían que mover el tabernáculo, tenían que desarmar todo esto, ordenarlo, doblarlo bien y hacer todos los preparativos para mover el tabernáculo. No era una tiendita, ¿verdad? Era algo que tenía mucho. Porque muchas veces llamamos tabernáculo a todo, pero realmente el tabernáculo era la tienda que estaba dentro. Y esto, el atrio, que estaba delimitado para que el pueblo no tenía acceso, ¿verdad? Los únicos que tenían acceso eran los sacerdotes. Pero cuando vemos el tabernáculo, también tenía una construcción que Dios le había guiado y le había dicho a Moisés cómo tenía que hacer. Si ven, no era solo que estaban los postes y todo eso, sino que habían 3 cortinas que cubrían por completo la tienda. Entonces, las cortinas interiores eran de lino fino, con fino bordado de figuras de querubines en azul, púrpura y carmesí. O sea, azul, púrpura y carmesí. Entonces, estaban las cortinas, ¿verdad? Estaban las cortinas que cubrían todo eso. Entonces, el azul tiene como el significado que el Hijo eh, ha venido del cielo. Acuérdese que esto era una figura de lo que iba a pasar, ¿verdad? Es un anticipo de lo que iba a suceder. Púrpura, que Jesús es rey, y carmesí, que la carne de Jesús, ¿verdad? Era la carne de nuestro Salvador. Entonces, al final, el tabernáculo se veía así. Y además eran de diferentes materiales. La cortina del techo, eh, ¿cómo se llama? Visto de adentro hacia afuera, la primera capa era de piel de cabra, color blanco. Después había cuero de carnero teñida de rojo. Y luego cuero de tejones, que era un animal que vivía en esa época, no sé si todavía existirá, de color tierra. Bueno, aquí dice la cortina de pieles de tejones, que mapache y nutria, se ponía sobre las otras. Era color de tierra. Y hablaba acerca del aspecto humano de Jesús, del aspecto humano de Jesús. Y si se acuerdan, Isaías 53 dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La segunda cortina, que era de pieles de carnero teñido de rojo, representaba la obra redentora de Jesús. Y en cambio, la tercera cortina era hecha de pelo de cabra, cuya blancura simboliza la pureza del Señor. Estas son las partes que constituían la totalidad, ¿verdad? El atrio. En el atrio estaba el altar de bronce. Y ya lo vamos a ver en el video, ahí se lo voy a explicar. Y luego aquí está el atrio, el altar de bronce. Aquí está lo que significaba el altar de bronce. Y así pues ahí les queda la presentación, son varias láminas, pero es una buena explicación para que entendamos la importancia que tenía el tabernáculo para el pueblo. Y quiero terminar poniéndoles este video. Dura 3 minutos, así que ahí podemos ver. Ahí podemos ver que el tabernáculo se encontraba en
No sé si está muy fuerte el volumen. Lo voy a bajar. De hecho, no se escucha nada. Hoy sí me escuchan. Sí, Hola. ahorita sí, pero Sí. sí, Vaya, se lo voy a poner. pero Entonces no no vemos veo el video ni video. nada. Ah, No vemos el video, solamente vemos su pantalla como que es tu carpeta ok. de los... Permítame entonces, vamos a ver por qué no lo puedo compartir. O sea, ven mi carpeta, pero no ven el video. Exacto. Entonces voy a hacer otra cosa. Mm, igual no lo ven, ¿verdad? No. Mm, 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 mm. Eh, no sé qué pasa. Ahora creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se ve otra pantalla. Hay otra pantalla. Y a mí me escuchan y no oyen mucho la música que tiene eso a fondo, ¿verdad? Bueno, entonces, si ven, el tabernáculo y el atrio estaba en el centro. No es porque esta es una cuestión virtual, ¿verdad? Pero realmente así se movía el campamento. Bueno, en cada uno de los cuatro lados habían tres tribus. Y siempre se ponían en eso, estaba establecido qué tribus estaban al norte, qué tribus estaban al sur, al oriente, al poniente, y entonces ponían en el centro, porque era el centro ceremonial, el tabernáculo, y a cada tribu sabía dónde se tenía que acampar, ¿verdad? Y entonces, cuando iba a entrar el sacerdote, porque solo los sacerdotes podían entrar, entraban al atrio. Cuando entraban al atrio,
llegaban al altar de bronce. En el altar de bronce, ahí quemaban los sacrificios que llevaba el pueblo. Porque el pueblo no llegaba a presentar el sacrificio. Ellos entregaban los animales y los sacerdotes los mataban y los quemaban. Y luego estaba el lavabo, el sacerdote que iba a entrar. El sacerdote que iba a entrar ya a la parte del tabernáculo, pues tenía toda la ceremonia de lavarse. Además, si había estado haciendo sacrificios, tenía que quitarse la sangre, o aunque no lo hubiera hecho, se tenía que purificar, ¿verdad? Se tenía que purificar y se tenía que limpiar. Ahora, en el interior habían dos áreas, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el sacerdote entraba primero al lugar santo. Al lugar santísimo solo podía entrar un sacerdote una vez al año. Al lugar santo entraban todos los días. Entonces, en el lugar santo, ¿verdad? Ahí encontramos, estaba esto bien, por eso quería que vieran esto, porque esto que se ve dorado y todo esto era oro, o sea, eran columnas de acacia bañadas en oro, y todo lo que se ve de los utensilios dorados eran también de madera, pero todo estaba cubierto de oro. Por eso cuando el pueblo le pide todo el oro, la plata y todas las demás cosas a los egipcios, sirvió para esto. Ellos no sabían, pero al final, ¿de dónde iban a sacar ellos tanto oro para hacer esto? O sea, el tabernáculo era algo impresionante, ¿verdad? Entonces, vemos que en el interior, ¿verdad? Del lugar santo, en lugar del lugar santo, entraba el sacerdote y encontraba el candelero de oro, que todo el tiempo tenía que tener encendidas sus llamas. Encontraba la mesa de los panes de proposición, que todos los días cambiaban los panes, ¿verdad? Entraba el sacerdote y cambiaba los panes, y el altar del incienso, que también todo el tiempo tenía que permanecer encendido. Entonces, cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, agarraba incienso y metía la mano y primero llenaba de humo, porque él no podía ver ¿cómo se llama? El arca del pacto, porque no podía ver la presencia de Dios. Entonces entraba, ¿verdad? Ya cuando ya estaba todo lleno de humo, y rociaba de sangre, ¿verdad? Rociaba de sangre toda esta parte del lugar santísimo y el arca del pacto. Entonces, si ve el arca del pacto, también todo bañado de oro, o sea, era algo eh, maravilloso, ¿verdad? Poder ver esto. Y en el arca del pacto, lo que encontraban eran las tablas de Moisés, las tablas que Dios le dio a Moisés, las tablas de la ley, la vara de Aarón y un depósito, una vasija que tenía maná. Una vasija que tenía maná. Entonces vemos que el tabernáculo fue dado con tanto detalle, ¿verdad? Con tanto detalle a Moisés, y por eso para el pueblo de Israel el tabernáculo y ¿cómo se llama? El arca del pacto y todo eso era valioso, ¿verdad? Era valioso porque realmente representaba mucho para el pueblo. Así que ese video y la presentación ahí están en la plataforma, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes posteriormente, ¿verdad? Y me gustaría que vean la presentación del tabernáculo, porque pues tiene mucho significado, ¿verdad? Cuando uno ve que no era una tienda con unas cosas ahí adentro, sino que cada una de las cosas que había tiene un significado
a futuro, significado a futuro, porque cada una de las cosas representaba algo que iba a suceder en el cumplimiento del Mesías. Por ejemplo, el pan, ¿verdad? Al final, aunque era el maná que estaba ahí, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, que por eso estaban las llamas ahí. O sea, todo tenía un significado. Así que preguntas, comentarios, nada. Ahora me preguntó el director que si le voy a hacer examen. Yo le dije, no quieren. Así que, ¿cómo se llama? Quedamos que le voy a dejar una tarea. Voy a ver si se las pongo de que al fin de semana o al lunes para que la hagan hasta el último día de clase, ¿verdad? Por la semana que terminamos las clases. Y no crea que les voy a dejar así que hagan algo tan complicado. Lo importante es que podamos tener una referencia de una nota y no ponerles 10 a todos así nomás, ¿verdad? ¿Y por qué les puso 10? Ah, porque me caen bien. ¿Verdad? Sino que tengamos algo pues